Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Muchísimas gracias. Empezando por el señor embajador, el amigo Ricardo Alfonsín, cuya familia tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, sin ninguna duda. Y también la presencia de compañeros que están aquí desde hace muchos años y que nos engalanan con su presencia. Cuando digo compañeros, digo también compañeras, en un uso que gracias a Dios se está extendiendo. Agradezco también a los directores de colegios mayores que nos acompañan, alumnos nuestros que están siguiendo este acto desde afuera de este salón por motivos de espacio, a todos los argentinos, argentinas, españoles, españolas, latinoamericanos que están aquí o que pasaron por este colegio a lo largo de sus 50 años. Este año cumplimos 50 años y obviamente vamos a hacer un acto al cual van a estar todos invitados. Referirnos al 24 de marzo de 1976 es referirnos a algo que todos conocemos, sobre todo los que tenemos cierta edad. Pero para las generaciones que nos van a suceder, la memoria es algo trascendental. No quiero olvidar que este acto concluirá en el jardín del colegio, lugar en el que plantaremos un árbol símbolo al que llamaremos Árbol de la Memoria. Plantamos memoria. El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, porque ese día, pero de 1976, se iniciaba el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, un golpe militar que no reorganizó nada ni preservó el patrimonio nacional. Ese día empezó la mayor tragedia argentina, expresó el presidente Alberto Fernández hace muy pocos días, y llamó a trabajar para construir una sociedad más igualitaria, al participar de un homenaje a trabajadores desaparecidos que se realizó en el predio de la ex ESMA. 24 de marzo de 1976. Se disolvieron los partidos políticos, se cerró el Congreso Nacional, se cerraron las provincias, se removió la Corte Suprema de Justicia, se prohibió la actividad sindical y se gestó una debacle económica y social que dejó a la Argentina, al momento de recuperar la democracia, con una deuda externa quintuplicada e impagable. ¿Qué se puede agregar sobre un régimen que sentó las bases de un modelo donde el Estado participó lo menos posible de la economía y lo dejó todo en manos del mercado? Se debe agregar lo peor, se puede decir algo más. 30.000 desaparecidos, detenidos por razones políticas que fueron víctimas de una violencia inusitada en centros clandestinos de encierro, y el ignominioso robo de bebés a sus padres biológicos, criaturas que sufrieron el cambio de identidad. La democracia, restaurada en 1983, encontró una sociedad herida en su corazón, mucho más empobrecida y más injusta. Fue en este siglo cuando, por la ley 25.633 de 2002, se instituyó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. Años después, por ley 26.085 de 2006, gobernaba Néstor Kirchner, se incorporó el 24 de marzo entre los feriados nacionales. León Gieco, ese cantautor popular al que tanto queremos los argentinos, nos interpela. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Hermanas argentinas y hermanos argentinos, tengan la seguridad de que, desde Madrid, desde este colegio, conservaremos firme nuestra historia, mantendremos vigorosa nuestra esencia y preservaremos viva
nuestra memoria, hoy y siempre. Muchísimas gracias. En el año 1972, la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que ha sido ratificada por 191 países. En 2015, el Estado argentino inició ante UNESCO las gestiones para que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, sea reconocido como Patrimonio Mundial, Patrimonio del Nunca Más. Otros lugares de memoria sirven como antecedente de nuestra candidatura. La isla de Gorée en Senegal y el muelle de Valongo en Río de Janeiro, Brasil, testimonios del comercio de esclavos. El campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia, símbolo del Holocausto. El Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón, donde se utilizó por primera vez la bomba atómica. El Puente Viejo en el centro histórico de Mostar en Bosnia y Herzegovina, expresión de la convivencia en paz después de una guerra étnica. Y la prisión de Robben Island en Sudáfrica, símbolo de la lucha contra el apartheid. Esta presentación constituye un desafío y una oportunidad para el Museo Sitio de Memoria ESMA. Un desafío porque nos compromete como institución y como Estado argentino a velar por el mantenimiento y la preservación del lugar según los estándares de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Una oportunidad porque vamos a generar una amplia red de personas y actores comprometidos con nuestra profunda convicción de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que el mundo debe conocer y recordar, y que el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, es un símbolo del valor del consenso social como medio para lograr justicia. Buenos días a todos. Mi discurso está destinado fundamentalmente a recordar y reivindicar el papel fundamental que cumplimos los familiares de las víctimas y los sobrevivientes para poder hacer justicia y encarcelar a esos que planificaron un plan de exterminio que fue una alianza cívico-militar-eclesiástica. Nosotros fuimos llamados para prestar testimonio y lo hicimos con valentía, enfrentando el dolor, con tenacidad y con constancia, no para colgarnos una medalla, ni para acordarnos un año sí y otro no. Fueron 44 años prestando testimonio.
Y aquí, en España, yo como abogada en un grupo de abogados que participamos en el juicio que se hizo contra los genocidas en el juzgado del juez Baltasar Garzón, estuvimos años escuchando testimonios atroces. Quiero destacar 3 nombres fundamentales. Carlos Castresana, fiscal que interpuso la demanda. El juez Baltasar Garzón, el juez que escuchó durante años esos testimonios, y el abogado Carlos Eslepoy, que fue líder para nosotros en esta cruzada. Bueno, hemos aprendido mucho en esos años, aparte de dar nuestro aporte al país donde es pionero y casi único en el enjuiciamiento del genocidio, nuestro país. Hemos aprendido mucho, decía yo. En principio, hemos enriquecido el derecho humanitario recogido por las Naciones Unidas. ¿Por qué y cómo lo hemos enriquecido? En principio, muchos países incorporaron a su legislación el principio de justicia universal. Justicia universal, ¿qué quiere decir? Que independientemente de la nacionalidad de las víctimas y de los victimarios, independientemente del lugar donde se hayan cometido los actos genocidios, cualquier país puede juzgarlos. También se dejó de lado esa excusa de responsabilidad para aquellos que cometían actos genocidas cumpliendo órdenes. Y finalmente se ha consagrado la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio. No importa los años que hayan pasado desde su comisión, pueden ser juzgados. También aprendimos en todos esos testimonios que escuchamos que tenemos que arrancar la violencia de las mismas raíces de nuestra sociedad para que no vuelvan a repetirse estos hechos. A mi derecha está Alejandra de Vicente, que forma parte de la plantilla de la Embajada Argentina y es nieta de la pionera y precursora del movimiento de madres, Azucena Villaflor, cuyo cadáver apareció en las playas del Atlántico exactamente a la altura de la desembocadura del Río de la Plata. Y a mi izquierda está Angélica Vaca Narvaja, también de la plantilla de la Embajada Argentina en España, abuelo desaparecido, tío fusilado, y su abuela luchadora hoy forma parte de la jurisprudencia de reivindicación y reparación de las víctimas en nuestro país. Y yo misma soy hija de un matrimonio de españoles secuestrados por la ESMA y arrojados al Río de la Plata en uno de los vuelos de la muerte. Ese río marrón, ese río barroso, ese río que en la superficie parece tranquilo, pero en sus profundidades está recorrido por tremendas corrientes. Ese río fue tumba de muchos prisioneros, fue tumba de mi madre y de mi padre. Por eso, para contribuir a que la memoria siga viva, todos los 6 de octubre mi familia se acerca al puerto de Olivos y arroja muchas flores en memoria de lo que pasó. Nada más. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es una enorme emoción poder participar de este acto, haber escuchado ahora
a Susana también. Es una gran emoción en condiciones múltiples en las que hoy estamos aquí. Yo, naturalmente, en parte, como se decía ahora, como esos viejos diputados de ultramar que venían de las Américas en los tiempos de Cádiz a recordarle a la monarquía los agravios que se cometían en nuestro querido continente, y naturalmente también como hijo de un abogado correntino que vivió gran parte de su vida en Tucumán y fue asesinado en julio de 1976. También me gustaría recordarlo como latinoamericano, porque creo que el golpe de 1976, como sabemos, fue una pieza de diversos alzamientos militares brutales que se produjeron en toda América Latina en esa época, ¿no? El golpe de 1964 en Brasil contra Goulart, el sangriento golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973, y luego el golpe de Argentina en 1976, al que seguirían otros. Golpes que, como se dijo aquí, tuvieron, digamos, un propósito claro, que no solamente era eliminar al disidente político, sino también crear las condiciones para un modelo económico muy concreto que consistía en la aniquilación de los derechos humanos más básicos, los civiles, los políticos, pero también los sociales, y en una enorme concentración de riqueza. En Argentina, la participación de los trabajadores en las ganancias que se obtenían era de aproximadamente un 50%, a comienzos de los años 60 todavía, gracias a las movilizaciones que se producían, y cuando se produjo la dictadura, en muy pocas semanas cayó prácticamente a la mitad. Y me parece que eso es importante, digamos, no olvidarlos, y que eso permanezca en nuestra memoria, porque me parece que las condiciones que produjeron todos los golpes de Estado en América Latina y en otros sitios del mundo no han desaparecido, porque el modelo económico contra el que se levantaron generaciones y generaciones de estudiantes, de trabajadoras, de trabajadores, de personas religiosas, de personas no creyentes, ese movimiento que cuestionó esa enorme injusticia social, tendría muchas razones para seguirlas cuestionando hoy. Y me parece que hoy recuperar la memoria es saber que aquellos terribles fantasmas del pasado no han desaparecido del todo, que siguen estando presentes y que nos obligan, por lo tanto, a mantenernos alerta. Y por eso la consigna de recuperación de la memoria es tan importante y no puede perderse en las nuevas generaciones, porque esa vieja amenaza no ha desaparecido. Hoy puede plantearse por otras vías, por la criminalización a través de los medios de comunicación, del Poder Judicial, por los llamados golpes blandos, pero esa posibilidad está ahí. Y por lo tanto es muy importante recuperar esa memoria. Me ha emocionado mucho que se recuerde el nombre de Carly Slepoy, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando acababa de llegar a Madrid, así como a muchísimas compañeras que vienen luchando desde hace mucho tiempo. Si en Argentina, creo, todavía se produjo un cambio importante, fue gracias a esa generación de organizaciones, de luchadores y luchadoras por los derechos humanos, no por casualidad, encabezadas fundamentalmente por mujeres, la que permitió que eso no se olvide. Y creo que hoy, ya digo, es importante recuperarlo y saber que no se puede hablar de memoria democrática si no se habla de la memoria de las aberraciones políticas, de las torturas, de los asesinatos, pero también de las enormes aberraciones económicas que se cometieron y en las que a veces se parece insistir. Por lo tanto, cuando hoy salgamos a plantar ese árbol que tenemos que plantar, sepamos que ese árbol tiene que ser un árbol de memoria, de reparación de las víctimas, de defensa de las libertades básicas y también de justicia social. Y esperar que cuando plantemos ese árbol de memoria, que tiene que significar mucho para nosotros, pero sobre todo para las generaciones que vienen, también estaremos plantando un pequeño rumor de bosque. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer especialmente a la Embajada y al Consulado que nos hayan invitado a participar hoy en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas, a los 30.000 desaparecidos y a los 500 bebés robados por la dictadura.
Todos conocemos la historia de las abuelas, rondaron como madres en la Plaza de Mayo y luego como abuelas, tratando de encontrar a los niños secuestrados junto a sus hijos e hijas y a los que habían nacido en cautiverio en las maternidades clandestinas, como veíamos recién en el documental. La búsqueda ha sido incansable. En estos 44 años de lucha de las abuelas se han podido recuperar 130 de los 500 nietos desaparecidos. Y a medida que los chicos fueron creciendo, la creatividad de las abuelas también fue aumentando, buscando nuevas formas de movilizarles a resolver sus dudas sobre la identidad. Y en eso conocemos todos, músicos, bailarines, arquitectos, deportistas, directores teatrales, actores, se fueron sumando a la lucha. Y Abuelas tuvo en su momento constancia de que algunos de los apropiadores habían venido con sus hijos a residir a Madrid para alejarlos de la verdad de sus historias y presentó al juez Garzón la prueba de algunos de esos casos. En 2004, cuando el éxodo del Corralito trajo a muchos chicos jóvenes a Madrid, a España, a Europa, las abuelas pensaron que algunos nietos podrían encontrarse aquí en España. Lejos de las familias, a lo mejor animarse a dar ese paso de dudar sobre su identidad y tratar de descubrir la verdad. Ese año, de la mano del actor Manuel Callao, desembarcó en Madrid Teatro por la Identidad. Una de estas acciones que las abuelas pusieron en marcha para sensibilizar a la población y favorecer la presentación espontánea de los chicos. Algunos compañeros nos sumamos como comité de acogida de Teatro por la Identidad. Poco después, Estela de Carlotto y el entonces embajador Carlos Bettini nos pusieron nombre: Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad. Y nos convertimos en el primer nodo en el exterior de la Red por el Derecho a la Identidad. Esta red depende de Abuelas, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina y tiene representantes en todas las provincias para ayudar y acompañar a los jóvenes que se animan a dudar de su identidad. Poco después se fueron incorporando los nodos de Italia, de Canadá, de Estados Unidos y de Francia. 16 años llevamos difundiendo en España el mensaje de las abuelas y acompañando a aquellos que se nos acercan con la duda. Este colegio mayor fue el marco de muchas de nuestras actividades. Aquí estuvieron Claudia y Estela Carlotto, los abogados Carlos Eslepo y Manuel Oller, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, antropólogas argentinas como Carla Villalta, investigadora del CONICET, o Diana Marri, vicerrectora en aquel momento de la Universidad Autónoma de Barcelona, y asociaciones de bebés robados de España con las que colaboramos habitualmente. Presentamos también las películas Y si tú sos vos, del realizador vasco Carlos Trijueque, Verdades verdaderas, cuenta la historia de Estela con la presencia de Nicolás Gil Lavedra, su director, exposiciones del artista, como el artista plástico Andrés Montesanto, la exposición que se llamó ¿Dónde están? En Casa de América organizamos una jornada en la que pudimos ver todos la exposición fotográfica Ausencias del argentino Gustavo Germano, obras plásticas de Rego Curten, de Andrés Montesanto, y nos acompañaron importantes colaboradores de la lucha por los derechos humanos, tanto de la Argentina como de aquí. Y la verdad que culminó el acto con un abrazo emotivo entre dos luchadores incansables, Estela de Carlotto y el poeta Marcos Sano. Participamos también con la muestra Identidades Desaparecidas de la artista argentina plástica Silvia Levenson en las Jornadas de Justicia Universal organizadas por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Y celebramos los 40 años de Abuelas con un acto en la Sala Mirador, en el que nos acompañaron la cantante argentina Graciela Giordano, actores como Cristina Rota y Jorge Bosso, el cantautor Ismael Serrano, y participaron asociaciones de bebés robados, del Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica, y nos acompañó presencialmente el juez Baltasar Garzón. También hemos estado en la calle, en la Puerta del Sol, con Estela y con Buscarita, acompañando las marchas de los jueves de los movimientos memorialistas, manifestándonos también junto con muchos otros argentinos por la desaparición de Santiago Maldonado o mostrando nuestra protesta frente al 2x1 que pretendían los genocidas. Sin duda, la lucha perseverante, pacífica y amorosa de las abuelas es ejemplo de lucha de los derechos humanos en todo el mundo. Interpelaron a la ciencia para que descubriera el índice de abuelidad, participaron en la redacción de la Convención de los Derechos del Niño y lograron dejar fuera de las leyes de obediencia debida y punto final el robo y desaparición de bebés que permite aún hoy juzgar a los apropiadores. Y han logrado restituir la identidad de 130 de los nietos.
Este año, como el pasado, la pandemia no nos deja salir a las calles junto a los organismos de derechos humanos a recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos. Pero hoy las nuevas tecnologías están posibilitando que todos podamos estar presentes plantando memoria. 30.000 árboles y plantas los recordarán desde todos los lugares de Argentina y en el exterior. La red ha aportado su granito plantando una lavanda. Y hoy aquí sumaremos un nuevo árbol, el árbol de la memoria, para que quede como recordatorio en este colegio menor. Sin duda, lo que facilitó que la búsqueda de los nietos se hiciera causa en gran parte de la ciudadanía argentina fue la defensa de los derechos humanos como política de Estado que puso en marcha el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Aunque luego tuvimos una etapa muy oscura en los años del gobierno de Macri, la llegada de Alberto Fernández ha abierto nuevas esperanzas. Hoy, la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad está aquí para recordar, pero también para acompañar la presentación de una campaña internacional por el derecho a la identidad. Ayúdanos a encontrarte. Argentina te busca. Que ha puesto en marcha el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, con la colaboración de las abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, cuyo objetivo es potenciar la búsqueda de los nietos y nietas que fueron apropiados durante la dictadura y que pueden estar residiendo en el exterior. Celebramos esta iniciativa porque es la primera vez que se realiza una campaña de difusión a nivel global. Va a llegar a todos los países del mundo. Y el material, como los carteles que hemos visto ahí fuera, está disponible en 6 idiomas: español, francés, inglés, italiano, portugués y chino mandarín. La página web de la Cancillería tiene un apartado especial que aloja la campaña y que está tanto en inglés como en español para que pueda llegar a muchos de las personas que estamos buscando, que ya no son chicos, que ya son mayores. Con esta campaña, el Estado argentino da un paso más para garantizar el derecho a la identidad, profundizando el acompañamiento de la larga búsqueda que llevan a cabo las abuelas y las familias para recuperar a los que entonces fueron bebés y niños y que hoy viven con identidades graduadas. Los invitamos a sumarse a su difusión para que entre todos podamos encontrarlos. Entre todos los ayudemos a encontrarse. Muchas gracias. Bueno, queridos compañeros y compañeras, el 24 de marzo se me impone en primer lugar como una pregunta. ¿Por qué el día más triste de la nación, el día que evoca un genocidio terrible, delitos de lesa humanidad, se transforma a lo largo del tiempo en un gran acto de memoria, verdad y justicia? He visto, o mejor dicho, no he visto en ningún lugar del mundo que pase una cosa así. Sería inconcebible que en España el alzamiento nacional del 18 de julio franquista fuera conmemorado de esa manera. En cambio, el 24 de marzo se ha transformado en un deseo de estar allí, de participar, de compartir con los compañeros y las compañeras la experiencia de transformación que iniciaron las madres, abuelas e hijos. Ellas, no solo como Antígona, pelearon para que el hermano no sea matado de nuevo, como dice la tragedia de Sófocles, sino que transformaron al propio Estado, transformaron la cosa pública. Y por lo tanto excedieron, aunque surgieron en el campo de los derechos humanos, lo excedieron, se transformaron en un verdadero sujeto político. Por ello, el 24 de marzo no es solamente la conmemoración de un horror, sino un día militante. Quiero concluir con un recuerdo personal. Cuando fue el 30 aniversario del 24 de marzo, tuve la oportunidad de escuchar en el Teatro Colón la resurrección de Mahler. Ahí comprendí, y esto se lo deberé eternamente a las madres, abuelas y hijos, que en todo proyecto de emancipación siempre existe y siempre insiste algo que no puede morir del todo, algo que no se puede matar del todo. Y por eso el 24 estamos ahí para resucitar con ellos y con ellas. Hasta la victoria siempre. Gracias. Bueno,
Quiero agradecer en primer lugar al Colegio Mayor la organización de este evento y la posibilidad que nos brindó de participar en él. Quiero agradecerles a todos los que están presentes en esta recordación de aquel terrible golpe de Estado que se produjera en el año 76. Quiero agradecerles también a todos los expositores, a todos y todas los que han expuesto aquí, de manera breve, pero con mucha claridad, lo que representó aquella dictadura. Permítanme decirles nada más 2 o 3 cosas. Yo suelo decir que nada hay más intrínsecamente perverso y más cruel, y en un sentido lato también, más corrupto que una dictadura. Que esta perversidad y esta crueldad se manifiesten de manera terrible y con toda su plenitud depende de una serie de circunstancias que no vale la pena analizar acá, ahora. Pero esas circunstancias se dieron durante la dictadura del llamado proceso de reorganización nacional. Y recordar esa dictadura y lo que pasó en ella no es solamente un acto de prevención, por decirlo de alguna manera, un acto que procure evitar que episodios como esos se repitan en la historia, que han existido muchos en otros continentes también. Es un acto de justicia, recordarlo. Sería una injusticia olvidar a las víctimas de aquella dictadura. Y en este sentido la Argentina puede sentirse orgullosa. Somos un ejemplo en el mundo. En serio, somos un ejemplo en el mundo. Lo que se hizo en la Argentina no se hizo nunca, en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia. La política de Estado comienza en 1983, cuando derogamos la ley de impunidad más gravosa en términos de derechos humanos y para la democracia, que era la ley de autoamnistía. No era fácil. Los que nos habían gobernado, los que nos habían asesinado, los que nos habían torturado y hecho desaparecer, estaban todavía en los cuarteles, con su poder militar intacto y procurando evitar que se llevara a la justicia a los principales responsables de la dictadura. Eso es un ejemplo para el mundo. Y todos estábamos de acuerdo, salvo minorías que existen todavía, en la necesidad de que la democracia no incurriera en una claudicación ética, actuando como si nada hubiera ocurrido en la Argentina durante esa dictadura. Por supuesto, hubo que tomar decisiones difíciles después, pero como estaba presente en la conciencia de la sociedad la necesidad de conocer bien qué era lo que había pasado y hacer justicia, cuando se dieron las circunstancias, cuando la correlación de fuerzas se modificó, pudimos avanzar a partir del 2003 con los juicios, después de las amnistías y después de los indultos. En este sentido nos tenemos que sentir como orgullosos todos, porque ha sido el conjunto del pueblo argentino, no fue la transición democrática o el gobierno de la transición el que hizo lo que todo el mundo conoce, fue el conjunto del pueblo argentino que no estaba dispuesto a actuar como si nada hubiera ocurrido. Y después también fue el conjunto del pueblo argentino que apoyó la iniciativa de derogar aquellas leyes que habían sido obtenidas por la fuerza, en circunstancias muy complejas. Por eso yo digo que hay que cuidar, como decía Gerardo, las amenazas a la democracia.
están presentes, asumen seguramente formas diferentes, pero están presentes. Y yo quiero terminar, pensaba solo agradecer, pero quiero terminar con algo que le escuché decir un día al presidente de la transición, a Raúl Alfonsín, frente a lo que decían algunos intelectuales respecto de la democracia formal a la que relativizaban. Por supuesto que tenemos que tratar de avanzar hacia la democracia social, hacia la democracia material, hacia la democracia sustancial, y la democracia formal nos permite avanzar en esa dirección, respetando la vida, la libertad de las personas además. Por supuesto que tenemos que avanzar hacia la igualdad. Pero Raúl Alfonsín decía algo que tal vez sea necesario recordar. Les decía a esos intelectuales en aquellos momentos, muchos de ellos de Europa, que el que no distinguía entre una democracia formal, liberal, como la llamaban, y una dictadura, no era capaz de distinguir entre la vida y la muerte. Y nosotros los argentinos sí distinguimos entre la vida y la muerte. Muchas gracias otra vez a todos ustedes. Para finalizar entonces, los invitamos a todos a trasladarnos al jardín de nuestro colegio, donde realizaremos una breve ceremonia enmarcada en la campaña Plantamos Memoria, lanzada por los organismos de derechos humanos, en la que se propone que cada persona plante un árbol en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Plantamos un magnolio como símbolo de la memoria y se colocará próximamente una placa en honor a las víctimas.